todo lo que nos queda pendiente de esta semana y de lo que vamos a tener pendiente para incluso la próxima semana. En ese sentido, comentaros fundamentalmente que nos queda. Pues hoy tenemos un Instagram directo dúo, concretamente con Belén Varela, a la que ahora conectaremos, pero el viernes tenemos un Instagram directo dúo también con José Juan Agudo. Y ya la semana que viene, recordar, tenemos conferencia los lunes, tenemos miércoles y viernes, 2 personas más para el Instagram dúo. Con nuestra querida amiga Belén Varela voy a ir saludando también a la gente que está entrando ya en el Instagram directo y esperando a que Belén se nos conecte. Belén, echando el último trago. Hombre, mi cafecito de última hora. Bueno, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de verte. Pues lo mismo digo yo, que estamos aquí en la distancia, pero estupendamente, ¿no? Qué bien vernos. Pero hacía mucho que tú y yo no hablábamos, Belén, desde que estábamos en temas institucionales y compartíamos, ¿te acuerdas? El tema sí. de Edipe. Bueno, tuvimos ahí un momento del máster. Es verdad que yo fui al máster de talento, pero no coincidimos al final, que tú estabas fuera. Correcto. O sea, es verdad, sí, hace mucho que no nos vemos, que no nos encontramos así de conversar, porque recordarás que la última vez que nos vimos fue delante de un micro para hacer una pequeña grabación estupenda que compartiste tú. Bueno, cantando qué todo, voz. desafinando. Oye, decían que éramos los únicos que entonaban, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, entonamos. Yo decía, ostras, entonces el resto. Fue divertida la experiencia, ¿eh? Fue súper divertida. Imagínate. Ya vamos mejorando, ¿eh? Con todos estos días de confinamiento hemos encontrado nuevas herramientas que vamos mejorando, ya vamos afinando mejor. Joder, de eso hablaremos también, ¿no? Porque tú estás ahora impartiendo también muchas clases, ¿no? Muchísima formación online. O sea, ahora mismo, bueno, es que entro en Zoom y salgo de Zoom y entro en Meet. Y cuando salgo de Meet entro en Teams. Y estamos así como permanentemente virtuales, pero tengo la sensación de sustituido los aviones por las herramientas digitales, pero al final estoy todo el rato transportándome de un sitio a otro estupendamente. Oh, madre mía. Oye, mira, hay un mensaje aquí súper chulo. Sí. Hay un mensaje súper chulo que dice, qué placer ver a 2 expresidentes de Edipe. Qué bueno, oye, un gran saludo a nuestra querida Edipe, que está ahí, sigue como siempre representando a la función de recursos humanos. Claro que sí. Y bueno, ¿tú aún sigues vinculada en Edipe Galicia o qué? ¿Aún seguirás armando jaleo? Claro, seguro. A ver, no me dejan desvincularme, o sea, estoy ahí enganchada a todo este tema de felicidad en el trabajo, que sigue siendo uno de nuestros focos principales de empuje, y la verdad es que nos tiene, pues, digamos, no absorbidos, pero bueno, sí muy centrados en materia, así que ahí sigo, cómo no, imposible desengancharse. Cuando algo te gusta... Sí, cuando algo te gusta, sí tienes que acabar lo tenía anotado bien. era para junio, ¿no? Junio, sí, era junio de este año. Lo posponemos, lógicamente, porque no sabemos ni siquiera si sería posible. Y yo creo que, bueno, está ahí, no voy a anticipar fecha, pero bueno, yo creo que ya será 2021. Y nada, vendréis aquí todos a Galicia a disfrutar de los días largos que tiene desde junio, además, que es precioso. Espero que sea en junio de... Sí. Nada, yo les decía que voy aligerando cada vez más carga. Claro, yo voy aligerando más carga y ya, digo, este verano me había planteado ir a 3 o 4 congresos, un par científicos y un par profesionales. Pero claro, se me ha ido todo al carajo. Digo, joder, porque hacía tiempo ya que tampoco ni podía haber ido a muchos eventos y ahora estoy, digamos, un poquito más en la retaguardia y me está permitiendo ir y ver más cosas al día porque es impresionante lo que pasó con ese evento. Haznos un recordatorio de cuántos años llevabais y cómo surge toda esta historia de la felicidad. Pues mira, esta historia de la felicidad del trabajo, bueno, la trabajábamos algunos ya por nuestra cuenta. Una digamos, de mis motivaciones para trabajar fuera, y de hecho era
el lema que iba en mi primera página web era disfrutamos de nuestro trabajo y trabajamos para que tú también disfrutes, ¿no? Este era nuestro objetivo vital. Y justo en ese momento pues nos encontramos con que Santi Vázquez, al que hacía muchísimo tiempo que tampoco veía, pues nos encontramos en un evento, oye, qué bueno, pues yo también estoy trabajando en ese tema, y él tenía empezaba a implantar un modelo de felicidad en el trabajo. Pues bueno, coincidió que justo nos tocaba a los gallegos organizar el Congreso Nacional de AEDIPE. Así que nos sentamos, estamos hablando de finales de 2008, octubre, creo recordar, habíamos tenido una jornada relacionada con personas, con talento, y entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar y nos reunimos para ver de qué va el Congreso 2010 que nos toca organizar. Y en ese momento, sin pensárnoslo mucho más, dijimos, pues felicidad en el trabajo. Madre mía. Y claro, era una verdadera locura, porque hablamos del año en que estalló la crisis y todo el mundo decía, bueno, pero habrá que poner algo relacionado con la crisis. Y dijimos, bueno, la felicidad en el trabajo está relacionada con la crisis también. O sea, claro, a ver si felicidad la vamos a confundir con smileys y tal. No, pero ahora tendremos que darle rigor, sí, sí, por supuesto. Y le dimos tanto rigor que trajimos a 4 de los académicos más importantes del mundo en ese momento. Y eso fue pues lo que tuvo, claro, tanto éxito. Desde 2010 tuvimos que convocar un 2011 porque la gente lo demandaba, y así hemos seguido 2012, 2013 y aquí estamos. Impresionante, 2020, impresionante. Que seguíamos con una edición que va a ser muy chula, pero ahora ya será en 2021, pero que también será muy chula, porque al final lo que hemos sencillamente es abierto algo que estaba en las necesidades de las organizaciones, que estaba en la necesidad de las personas, que decidimos valientemente llamarlo felicidad, pero bueno, yo siempre digo hay que ser prudente con esta Sí. palabra, ¿no? Mira, está poniendo Emilio que fue un ejercicio de valentía, ¿no? Esto en plena crisis hablando de felicidad en trabajo. Totalmente. Él sabe porque a él también le llamaron, y a Antonio Domingo, que nos llamaron para decir que era una locura, que cómo se nos ocurría meter la palabra felicidad, que eso iba a dar al traste con la asistencia. Pues vinieron 600 y pico personas, 650. Llegó a haber entre ponentes y participantes, increíble, o sea, se llenó y fue un exitazo, la verdad, fue muy bonito. Muy bonito. Sí, la verdad es que conociendo, como yo he conocido como presidente nacional de AEDIPE, la organización, fuisteis muy atrevidos, porque es verdad que AEDIPE es una organización muy formal, que tiene, pues bueno, que tiene 54 años de historia, y que de alguna manera que una de tus comunidades, como era Galicia, que de repente dijera, aquí tenemos que hablar de felicidad del trabajo en plena crisis, encima una función, tú lo sabes, que recursos humanos es una función limítrofe que tiene, en cierto modo, tiene que ser valiente porque tiene miedo de que le peguen los de arriba, de los directivos, que le peguen los empleados. Entonces es una función ahí que está en medio que casi te dan todos, ¿no? Así que tienes razón, Emilio, y tú también, y todo el equipo, y la enhorabuena porque no solo habéis conseguido lanzar aquella edición, que aquella edición era la de AEDIPE, la de la que le correspondía al año, pero a partir de entonces os independizáis porque tiene tal bravura, tal éxito a nivel nacional, impresionante. Yo tengo un cuerpo de gente aquí en Valencia que, bueno, os adora. Yo os adoro, pero porque os conozco por ahí, pero es que ellos os adoran y, bueno, son acólitos completos de los congresos de Galicia, por favor. Qué gusto, la verdad. Pero vamos a ver, hay un matiz que es muy importante. Nosotros estábamos convencidos, ¿eh? O sea, no era una moda. Primero, para empezar, porque entonces no se hablaba de felicidad en el trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando estábamos en 2008 pensando en este tema, la palabra felicidad fue un ejercicio de valentía, en concreto de Santiago, que a su modelo de gestión de personas le llamó felicidad en el trabajo, precisamente por un libro que había publicado en 2003 Martin Seligman, que hablaba de la felicidad y hacía una referencia al trabajo, y él dijo, oye, pues podemos intentar hacer esto en la empresa, ¿no? Y empezó a aplicarlo y empezó, digamos, a implantar ese modelo. Pues realmente en ese ejercicio, que la valentía lo que tiene es ponerle la palabra felicidad, pero si somos conscientes, la mayor parte de nosotros buscábamos nuevas formas. Cierto es que a la función de recursos humanos, como tú bien dices, Roberto, la atrapa muchas veces la gestión del día a día, y el día es lo negativo. A nosotros no nos vienen a decir, oye, mira, qué motivada estoy en mi trabajo, cómo me gusta, ¿dónde me habéis metido? ¿No? Cuando entra alguien en el área de recursos humanos a decirte, oye, que me has pagado mal este mes, oye, que esta persona no me está funcionando, oye, que necesito a alguien, oye, que... O sea, nadie viene, o sea, somos el departamento de recepción de quejas de la organización, ¿no? Entonces, realmente, pues, al final, en el fondo, todos queremos que eso no sea así, pero para eso tenemos que parar,
distanciar un poco el día a día y decir yo qué busco de mi organización. Y todos sabemos que nadie quiere personas infelices trabajando. Y cuando digo infelices no me refiero a Claro. personas que han sufrido un trauma o han sufrido un problema, que esas hay que apoyarlas. No, me refiero a personas que están dedicándose a que, como no les gusta su trabajo, no le guste a nadie más. Entonces, no podemos gestionar nosotros solo eso. Tenemos que tratar de gestionar que las personas que están disfrutando, que están floreciendo con su trabajo, realmente entregarse. Y además, las personas que trabajan así rinden más, el desempeño es mejor, el resultado de la organización es mejor. Eso entonces era evidente. Ahora tenemos evidencias. Cuando desde el punto de vista científico, tú mejor que nadie lo puedes saber, no se puede hablar de, hombre, es evidente si no hay una evidencia, ¿no? Entonces ahora mismo ya hay mucha investigación, mucho dato, que en 2008 era muy incipiente, hoy ya podemos decir es muy constante, que relaciona el bienestar en todos los sentidos, el sentido de plenitud del ser humano, el funcionamiento óptimo de las personas con su desempeño laboral. Entonces ya es que ya nos dieron pasaporte, ¿no? Licencia para matar. Bueno, pues de aquí un recuerdo a Santi que, bueno, espero pillarlo también en alguna de estos Instagram a dúo que coincidamos en los horarios, porque tengo también ganas de hablar con él, que desde que se fue a México la verdad es que le he perdido mucho la pista. Lo sigo en redes, pero hace mucho que no lo veo. Y es verdad que con su libro inicial con el tema de felicidad, él marcó. Y además Santi es un tipo, como digo yo, sensato y con personalidad. La verdad es que erais un equipo, Galicia, muy, muy potente. A mí me gusta mucho La aldea este Gala. equipo. La aldea La aldea Gala. Gala. Sí. Por favor, qué bueno. Qué bueno. Belén, bueno, en toda esta historia, ¿tú qué te llevas en tu legado, en tu parte profesional? ¿Qué estás aplicando? Porque en tu perfil es un perfil chulo, porque es un perfil de exdirectora de recursos humanos que ahora mismo estás tanto en consultoría como en educación, ¿verdad? Ese es el perfil que yo tengo claramente tuyo. Sí, sí. Desde ese planteamiento que tú ya hacías cosas en temas de felicidad en las organizaciones, con ese ímpetu que habéis tenido durante tantos años, con lo cual al final yo creo que os habéis puesto marca también en vuestras intervenciones, ¿no? Y en vuestra manera de exponeros a los demás. ¿Qué ha cambiado desde entonces y cuál es el mensaje que estás diciendo tú a las empresas? Porque yo me acuerdo que, vamos, Seligman en su modelo de felicidad pasó al modelo de bienestar, ¿no? Añadió un par de variables más, sacó el modelo PERMA y tal. Entonces, es verdad que él dijo, bueno, ostras, científicamente de lo que se habla es de bienestar, no de felicidad. Y bueno, vamos a enfocarlo para allá, pero en el mundo profesional es muy atractivo el término profesional. Ya hay directores de felicidad en las empresas. En ese contexto, ¿cómo has evolucionado en tu perfil y cuál es la actualidad de tu realización relacionada con esto? Bueno, a ver, yo os confieso que la palabra felicidad siempre me la he tomado entre comillas, ¿no? Porque la Sí. felicidad es un concepto holístico, es muy personal, depende mucho de muchos factores, ¿vale? Depende, no mucho, depende de muchos factores, depende de tu predisposición genética, depende de tu propia expresión genética, depende de las personas que tienes alrededor, depende de muchos factores, ¿no? Al final, el bienestar, como bien resume Seligman, que lo que hace es resumir lo que el conjunto de la ciencia dice, es el PERMA, ¿no? Es emociones positivas. Bueno, yo lo dibujo así con los dedos de la mano, pero digamos que son emociones positivas, es compromiso, enganche, plenitud, es relaciones personales, es encontrar sentido, significado a lo que haces, es orientarte a los logros, pero de una forma positiva. Entonces, toda esa amplitud es muy buena, pero claro, es algo que tiene muchos elementos y muchos a desarrollar. Entonces, eso está fenomenal. Adoptar la palabra felicidad es una palabra muy bonita, pero yo me la tomé siempre con cierta reserva, siendo consciente que para el Congreso es un marketing estupendo, que hablemos de felicidad, pero luego también creo que hemos tenido una especie de efecto péndulo, ya sabes, cuando empezamos todo el mundo, no, felicidad, no, y de pronto todo el mundo, felicidad, sí, ¿no? Y yo creo que tiene que ir todo volviendo a su equilibrio, porque cuando hablamos de felicidad, mucha gente confunde lo que realmente la ciencia define como felicidad, que la ciencia, me refiero a la investigación en psicología positiva, que es el funcionamiento óptimo del ser humano, y muchas personas confunden ese funcionamiento óptimo del ser humano con
el placer o el hedonismo, ¿no? O sea, nosotros no estamos hablando, y yo a mí me gusta mucho aclararlo, de que las personas se diviertan en el trabajo. Si se divierten, genial, es fantástico que además te resulte divertido, pero divertirse es como, digamos, verter fuera, ¿no? Es decir, es como que tú sales de tu carril. Diversión tiene que ver más con el ocio, cuando hablamos de felicidad en el trabajo, yo creo que nos referimos más a disfrutarlo, disfrutar de sacar el fruto, ¿vale? Yo hago un esfuerzo, yo tengo un fruto de ese esfuerzo. Ese fruto viene por la plenitud, viene por las relaciones que mantengo, viene por mi sensación de contribución al mundo, viene porque me engancho a lo que hago. Y cuando me engancho hablo de una pasión armoniosa, no una pasión obsesiva, ¿no? Viene porque, pues eso, porque realmente consigo logros o no los consigo, pero aprendo de ese camino hacia la consecución de los logros, ¿no? Que es realmente cuando hablamos de funcionamiento en plenitud, hablamos de ese camino hacia la consecución del logro, no de la consecución en sí misma, ¿no? Todo eso es lo que realmente consigue un óptimo desempeño de la persona, su funcionamiento óptimo, no que se divierta. Entonces, claro, en este efecto péndulo que te digo, ha habido personas que han estado pues con el tema de la felicidad es horrible, de qué me estáis hablando, eso es muy personal, la gente no puede ser feliz y menos trabajando, a pasar al ¡buah! Todo el mundo feliz y entonces vamos a poner futbolines y billares, mira Google, qué bonito. Y es que, o sea, conocemos muy poco de Google, las imágenes, pero realmente... Claro, lo que funciona de un modelo como Google es precisamente lo que tú bien promueves, que es el talento. Lo que hace Google es decirte, tú quieres compartir conmigo propósito de vida, tú quieres que juntos consigamos llevar el mayor número posible de información al mayor número posible de personas, bueno, pues entonces trabajemos juntos y saca tu talento y dan libertad al talento. Un 20% del tiempo lo puedes dedicar a las cosas que te gustan. Y como Google, estoy poniendo ese ejemplo porque es el que vemos de futbolines y billares y toboganes, pero realmente porque lo confundimos con la estética. La estética es genial, acompaña, pero lo importante es la ética del proceso. O sea, es por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y, ojo, sin perder de vista los resultados nunca de la organización. Y para mí eso es, digamos, lo que me ha ido enseñando este estar en este recorrido, en todo este camino, es que, bueno, primero que hay mucha ciencia detrás de la que podemos beber y alimentarnos para crear intervenciones buenas y sobre todo que no trivialicemos. No estamos hablando de que las personas se diviertan. Si se divierten, genial. Si lo pasan bien, fantástico. El placer es estupendo. Pero realmente es el dedo meñique para mí del bienestar en el trabajo. Tenemos todo lo demás, incluida la palma de la mano, que para mí son las fortalezas de carácter o los rasgos positivos de las personas. Y a partir de ahí tenemos un despliegue muy amplio. No nos podemos ceñir solo a espacios en los que lo pasamos bien y nos llevamos bien y son bonitos, ¿no? La estética está bien, pero necesitamos muchas más cosas, ¿no? Sí, porque yo suelo tener mucho contacto también con empresa y reconozco que la palabra felicidad hay que tomarla con precaución, porque cuando vas a un empresario no le puedes hablar de un mundo feliz. Y imagínate en la situación de ahora, cómo poder hablar de un mundo feliz cuando lo estamos precisamente casi en la teoría de Maslow, estamos volviendo a la base, ¿no? Estamos volviendo en realidad a las necesidades fisiológicas y de seguridad que son las que se han tambaleado muchas familias, ¿no? Entonces, claro, el modelo de Maslow, por ejemplo, ya que lo ponemos en esa historia, es verdad que acababa en la autorrealización, ¿no? En la cúspide. Y de hecho Maslow lo decía, no todo el mundo llega a la autorrealización, porque al final algunos se quedan en las relaciones personales, otros se quedan en la parte a lo mejor de reconocimiento o prestigio que te está dando la organización, pero se quedan en esos aspectos. Algunos no llegan a ese... Claro, yo creo que para la autorrealización sí que es verdad que estamos hablando de palabras mayores y ahí sí que estamos hablando a lo mejor de vocación, estamos hablando de encontrar ese proyecto vital que coincide, ¿no? en todos esos aspectos. ¿Puede ser que en tu libro nuevo se abre de alguna de estas cosas? Porque yo te tengo que decir que aún no lo he leído, pero quiero que me captes la atención para decir, Robert, te lo tienes que leer ya este fin de semana, que me lo pongo en mis propias tareas, porque lo que sí que he leído y me ha gustado mucho es que hablas precisamente del ajuste
entre lo que son las competencias de la persona, ¿no? Y lo que está realizando en su puesto de trabajo, ¿no? Sí, bien esa sí. línea. Mira, por partes te cuento. Para mí hay dos aspectos que has mencionado que son importantes. El ajuste persona puesto, que es precisamente el título del libro nuevo, que es de Job Crafting, convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. Precisamente hacer ese ajuste, esa alineación entre lo que la persona es y lo que el puesto significa. Para mí eso es muy importante. Y si quieres lo empezamos a comentar ahora. Pero has mencionado a Maslow y me parece importantísimo porque es una buena forma de empezar a introducir este tema. Mira, el trabajo, tal como lo vemos desde el punto de vista de Maslow, ¿no? Recoge una serie de principios que tienen que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Con la dignidad, tal como recoge la OIT, lo que sería el trabajo decente, el tener unas condiciones, el tener unos horarios, el tener tu seguridad, tu salud, tu convivencia, digamos, pues reconocida, ¿no? Y en armonía. Y esto tiene que ver mucho con la palabra dignidad. Dignidad tiene que ver con lo que yo siento que es importante para mí o que está relacionado, digamos, con un entorno social armónico. Y tiene mucho que ver con la opinión que los demás tienen de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que es qué opinan los demás de mi trabajo. Si yo tengo un determinado trabajo, ¿en qué encaje social estoy? Que esto es algo bastante curioso, pero que sigue. Maslow llega a la autorrealización y aunque está así en la cúspide de la pirámide, realmente la autorrealización se puede conseguir incluso antes de que tengas cubiertas tus necesidades. Y para mí eso es lo que se llama la signidad, ¿no? La dignidad puede depender de aspectos externos, de lo que te pagan, de lo que dicen de ti, tus amigos o tu entorno opina de ti o de lo que la sociedad considera que es tu puesto de trabajo. La signidad, que es por supuesto un palabra que me invento, hay 15 palabras nuevas en ese libro que tú has mencionado. Bienvenidos al mundo de Belén Varela. Eso es Belén Varela. Yo creo que me van a hacer un sitio en la Real Academia. Me van a hacer un sitio en la Real Academia por la cantidad de palabras que estoy inventando. Pero es porque me parece que hacen falta, porque dignidad sí, pero yo creo que hay personas que objetivamente tienen algo más que la dignidad, que es la signidad, es el sentido de trabajar. Te voy a poner un ejemplo de una persona de aquí del barrio, ¿no? Hace unos años trabajaba un marinero puliendo unas embarcaciones, embarcaciones antiguas, sacándole la brea, ¿no? Y este hombre, Carlos, que es un vecino de aquí, trabajaba para hacer todo ese trabajo de la brea, utilizaba como una especie de cuchillito, ¿no? Y estaba ahí todos los días dándole. Yo me acercaba mucho porque a mis hijos cuando eran pequeños les encantaba, ¿no? Verlo allí dándole al barquito. Entonces, un día me encontré un cartel así grande que ponía no tocar, mancha y una palabra fea, el chollo. Y yo dije, ay Dios, dije, Carlos, ¿cómo pones este cartel, hombre, que todo el mundo lo lee y es una palabra un poco fea? Y me dice, ay, mira, porque yo no tocar mancha. Pero la gente venía, se agarraba y recién barnizado el barco, me jodía el chollo, con perdón. Ya dije la palabra, bueno. Entonces yo le dije, pero es que Carlos, tú haces un trabajo a veces ingente, claro, estamos hablando de una embarcación que era pues una embarcación bastante grande, ¿no? Aquí hay un museo en Bouzas, donde yo vivo, hay un museo de embarcaciones antiguas y los marineros trabajan en la restauración de estas embarcaciones. Yo dije, pero es que este barco es enorme y has estado durante meses dándole ahí con ese cepillito pequeño y ese cuchillito y que te lleva horas y horas, porque no usas otra maquinaria. Y me dice, no, porque hay que tratarla con mucho mimo, con mucho cuidado para que la gente luego disfrute de lo que está viendo, tal. Y dije, pero esto es un chollo. Y me dice, ¿cómo un chollo? Si me pagaran, no lo haría. Claro, fíjate a mi amigo Carlos, vecino marinero que él en realidad se dedicaba a la automoción antes que a esto, era pintor de automoción. Me decía que si me pagaran, no lo haría. Eso es tener dignidad en el trabajo. Es que tú haces un trabajo porque cuando ves esa embarcación flotando en el embarcadero del museo, yo cada vez que salía de casa, ahora están en otra zona y no lo veo tanto, pero antes cada vez que salía me decía, tienes que venir con tu marido y con los niños a subirte a esa lancha. Y es que es una embarcación preciosa, me apetece muchísimo. Además, es una embarcación a vela, hecha y restaurada por él a mano. Preciosa, maravillosa, de verdad, Robert. Vale la pena venir a ver todas esas embarcaciones. Eso es lo que él alimentaba. No el dinero, no la consideración que los demás tuviesen, sino ese sentido de contribución, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Eso tiene mucho que ver
con ese tope de la pirámide de Maslow, pero que en realidad está mucho más presente. Yo creo que podríamos decir que todo lo demás que no es pirámide es lo que ocupa el significado del trabajo importante. Yo creo que la signidad es uno de los factores fundamentales que debemos trabajar. ¿Cómo se obtiene esto? Y esto se obtiene, pues si seguimos con el ejemplo de Carlos el marinero, cuando tú alineas tus fortalezas. Él era un pintor excelente, era un hombre muy detallista, digamos, trabajando en la pintura de vehículos. La pintura de vehículos tiene que ser impecable, porque no es que lo metas en una máquina y ya está. Es que lo metes en una máquina y no puede llevar ni un solo grumo, se les pasa con un guante blanco a los vehículos terminados, se les pasa la mano, y si hay cualquier impureza, ese coche ya no sirve, ¿no? Entonces, el trabajo de pintura es un trabajo muy fino en el vehículo. Entonces, él alinea ese conocimiento que tiene con una pasión por los barcos, por ejemplo, por la embarcación, con un propósito vital, que es el que estén allí esas embarcaciones a la vista y al conocimiento de las personas que visitamos el museo. Entonces, todo eso lo alinea con sus fortalezas, con sus conocimientos, y obtiene algo que le aporta mayor retribución, la satisfacción, que le llamo yo, que tiene mucho más que ver con el dinero, y es esa percepción de realización, ¿no? Entonces, pues ahí encaja muy bien el job crafting. Yo a veces no puedo cambiar de trabajo, porque el que tengo es el que tengo en mi pueblo, o el que tengo más a mano, o es un trabajo que me da seguridad, y entonces me quiero quedar porque me da seguridad. ¿Cómo puedo hacer que me guste? Entonces, bueno, pues el job crafting consiste en esto, en que cojamos tu trabajo, lo descompongamos en tareas, en relaciones, en sentido en sí mismo, en su incluso visión holística, y cuando tenga ese trabajo descompuesto, lo vuelvo a construir para que se adapte a mí como persona. Y a la vez yo me tengo que descomponer. Tengo que descomponer cuáles son mis recursos, de manera que mis demandas del trabajo y mis recursos pues estén, digamos, descompuestas en trocitos, para que podamos decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con mis fortalezas, mis conocimientos, mi cuerpo, mis valores, mis intereses, para que este trabajo que está así, que son unas tareas, unas relaciones, que son unos impactos que tiene en el mundo, para que ese trabajo se alinee conmigo? Y eso es el job crafting realmente, una labor, una forma, una metodología para conseguir que el trabajo se acerque más a lo que es la persona, a lo que es, entiendo, en su conjunto, no solo a sus conocimientos, a sus capacidades, a sus fortalezas, no, es a lo que es la persona en su conjunto, incluidos valores, incluido cuerpo, que siempre digo que el cuerpo es un recurso muy importante y nos olvidamos de él. Qué interesante, Belén, porque en realidad lo que estás planteando es un análisis holístico, global de todo, pero entiendo que la parte a lo mejor de las tareas es mucho más fácil de analizar por competencias, etcétera, pero claro, cuando estamos hablando del interior de cada uno, afrontar pues sus fortalezas, sus debilidades, el talento, igual a lo mejor que estás poniendo todo tu tiempo en algo que precisamente a lo mejor no es tu talento, pero precisamente a lo mejor tienes más experiencia de eso. Es decir, es un análisis hacia adentro que no todo empleado ni todo profesional, ojo, ni todo empresario está dispuesto a pasar por esto, ¿no? Yo creo que ahí tropezamos de nuevo con el tema de las empresas que son humanas, tropezamos con el humanismo que se ha impregnado o no en la empresa. ¿Cuáles son las resistencias o frenos que te encuentras en esto? Bueno, yo la primera pregunta es si existen unas empresas que no sean humanas, salvando las offshore solo financieras. Yeah. Quiero decir que empresa no es humana. Al final las empresas somos personas, por tanto son humanas sí o sí, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Hasta la más ambiciosa de las empresas es una empresa humana con un humano ambicioso al frente, ¿no? O sea, al final las empresas somos personas unidas para hacer algo, ¿no? Con un fin económico, en el caso de una empresa con un fin económico, pero realmente las empresas somos personas. Y sí, efectivamente, ¿qué sucede? Que tú sabes que mi inquietud principal ha sido siempre una organización optimista. ¿Y por qué optimista? Porque una organización, entendiendo el optimismo como un sentimiento colectivo de autoeficacia dirigida a unos objetivos, ¿no? Pues ese optimismo permite que alcancemos los resultados. Y cuando una no es optimista, sino que padece de una indefensión, de una percepción de impotencia ante sus circunstancias, cuando externaliza sus problemas, pues no obtiene resultados. Esa es la realidad. O los obtiene, pero más pobres, ¿no? Entonces, para mí, la forma de mejorar los resultados de las organizaciones era potenciar eso. Y para mí,
pues efectivamente hay una parte de sistema, ¿no? Que como diría Zimbardo es como el 30% de la dirección hacia el bien o hacia el mal. El sistema, cómo establecemos las reglas, cómo establecemos las pautas y la labor de consultoría que podemos hacer para crear una organización que tenga un entorno fácil. Pero al final, ¿de qué depende ese optimismo colectivo? Pues depende de un montón de personas que estén también sintiéndose autoeficaces. Y para sentirme autoeficaz tengo que conocer mis recursos, tengo que ponerlos a disposición de la organización, tengo que entender cuál es la importancia de lo que hago. Entonces, todo eso depende de trabajar con la singularidad del individuo. Entonces, para mí hay dos frentes de acción siempre. La empresa, con sus sistemas, sus organizaciones, cómo establece el propósito, cómo establece su misión realmente, si ahora nos paramos y hago un anacoluto, ¿no? Pues si hacemos un análisis de las misiones empresariales de las principales empresas o no tan principales que andan por la red, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellas en su definición de misión no dicen en absoluto lo que están haciendo. No dicen en qué va a cambiar el mundo gracias a esas empresas, cómo va a mejorar, cómo sus clientes ven obtenido pues alguno de sus necesidades cubiertas o de sus sueños obtenidos, ¿no? Entonces, realmente no lo dicen, pues vamos a ser la más grande, somos los mejores, los más excelentes. ¿En qué? O sea, ¿qué me das? ¿Tú qué me das? ¿No? Y todo eso hay que asesorarlo, hay que enseñarle a la empresa, a veces ya lo hacen, o poner en valor algo que la empresa está haciendo para generar ese caldo de cultivo, para generar un entorno que favorezca, que promueva el sentido de eficacia. Pero luego hay que trabajar persona a persona con lo que es el talento individual puesto a disposición de los resultados, ¿no? Entonces, eso se hace job craftineando, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es rediseñando los puestos. Está bien que yo te dé un puesto de trabajo, Robert. Vienes a mi organización y yo te digo, mira, Robert, vas a ser el gestor de talento, ¿vale? Y aquí te doy, toma, este es tu despacho, tu llave y tu ordenador. Y tú llegas allí y en ese cuadrado que yo he dibujado, que son tus competencias, tienes que decir, hacer esto, lo otro, lo demás allá, que son tus tareas, te meto y tú coges y haces así, ras, y te metes dentro y tomas la forma de ese puesto de trabajo. Y si ese trabajo se queda pequeño para tu forma o es diferente a ti, tú tienes que amoldarte. Y yo creo que eso es digamos, un corsé para las personas. El puesto de trabajo no puede ser un corsé, tiene que ser un espacio donde el talento, que además es líquido y que está en constante movimiento y en constante regeneración y en constante autogeneración, la persona la que tiene que adaptarse a la medida del puesto. Es la empresa la que crece a la medida de la organización y eso es maravilloso, ver cuando una empresa crece porque sus personas tienen espacio, ya no digo que crezcan, tienen espacio para mostrar lo que son, ¿no? Es al final lo que hacen las grandes, las que vemos y nos sirven de modelo. Sí. Una empresa como un espacio de expresión, porque al final es verdad que hay proyectos que no se llevan a cabo porque no están las personas adecuadas para llevarlos a cabo, ¿no? Y ese es el papel importante de las personas. Has mencionado muchos conceptos, déjame que los retome algunos, que no se me pasen. Es verdad que cuando Maslow habla de la autorrealización, él dice que lo pone como la cúspide, pero una de las principales críticas que recibe el modelo es precisamente la gran cantidad de gente que puedes encontrar que se puede autorrealizar sin necesidad a lo mejor de tener, como decías, un salario mínimo o digno, o alguna de las necesidades más básicas. También es verdad, eso que estabas comentando del caso de este trabajador, este profesional tan artesanal, tan bonito, ¿no? Tal y como lo estabas planteando. En muchos estudios lo que nos demuestran es que precisamente cuando intentamos compensar con dinero aspectos que son de motivación intrínseca, lo que podemos hacer es precisamente es provocar un decrecimiento de la motivación intrínseca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso surgen los modelos de compensación total, ¿no? Que lo que te vienen a decir es, bueno, hay una parte de dinero monetario clara, pero hay mucho simbolismo, mucha emoción en la empresa que hay que saber expresar y canalizar a través de otra serie de elementos de vinculación con el propio empleado, ¿no? Que sería un poquito la línea de lo que estabas comentando. Antes de que se me pase, bueno, he visto a Raimón por ahí. Saludos, Raimón.
Emilio, que nos manda varios y ahora leeré uno de los suyos. Alonso Pulido también lo he visto por ahí. Bueno, y muchos de los que estáis conectados, por favor, si tenéis alguna pregunta, la metéis ahí dentro y la comentamos, ¿no? Emilio nos dice, la práctica del job crafting exige empresas y directivos conscientes de que el que mejor conoce una tarea es el que la hace un par de años que hablábamos del liderazgo natural, ¿no? De cómo de alguna manera sacar aquellas cosas que eran más naturales nuestras para sacarlas como expresión y volcarlas en proyectos vitales, porque es la manera más natural de comportarse, ¿no? Y cuántas personas están en proyectos que no están ni vinculadas con sus competencias, ni que los sienten, ni que les dan significado y que sencillamente, pues es verdad, tenemos a muchos con los hilos finitos solo de cogerlos por el salario. Y ese hilo finito es muy complicado de gestionar porque las organizaciones, claro, que tienen a los empleados cogidos con ese compromiso tan básico, claro, cómo pedirles innovación, intraemprendimiento, cómo pedirles productividad, cómo pedirles tantas cosas que se necesitan de excelencia que no se pueden cubrir, ¿verdad? Oye, ya nos has soltado unos cuantos palabras, ¿eh? Signidad, salarización, job crafter, el job craftismo. Bueno, veo que hay un diccionario en tu libro, ¿no? 15 palabras, he propuesto 15. Sí. Hay que avisar a la RAE, ¿eh? Hay que avisar a la RAE. Bueno, la RAE está muy flexible últimamente, así que igual logras que alguna cuele. El lenguaje se construye, como ellos bien explican. A mí me encanta porque me encantan los lingüistas. He trabajado mucho también con la Facultad de Filología aquí, con los programas de competencias y con el máster de Lengua y Comunicación en los Negocios. Y la verdad que me gusta mucho la lengua, siempre me ha gustado, siempre ha sido una de mis pasiones. Pero ellos siempre dicen que el diccionario no es una normativa respecto al uso de las palabras, es la recopilación de información del lenguaje que estamos utilizando todos. Por eso a veces nosotros vamos a la cabeza y decimos, ¡oh, Dios mío, cómo aceptan detrás míos! Y bueno, no es que acepten detrás mío, es que aunque gramaticalmente mío tiene una determinada concepción de propiedad o que tiene esa relación de el pronombre, pues realmente cuando lo usamos así, le estamos dando otro significado y va a llegar un momento en que se acaba convirtiendo ese significado en un significado útil, ¿no? Entonces, pues de esta misma manera recogen palabras que se están utilizando e incorporan terminología, pues eso, como muchísimos usos. Nuestro lenguaje no viene solo del latín, ¿no? Hace poco escuchaba como paraíso fiscal, es una mala traducción de haven, ¿no? Que es haven es escondite, es escondite fiscal, pero como los franceses lo tradujeron así, no es cielo fiscal, no es el paraíso, es el escondite. Pues porque lo hemos incorporado así. Entonces nosotros tenemos errores del lenguaje incorporados porque el uso ha hecho que copiásemos, pero en realidad nosotros lo que hemos hecho es copiarlo del francés, no es una traducción nuestra ni es un término español, lo hemos españolizado y mal españolizado a través de Francia. Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa con el lenguaje. ¿Qué pasa? Que a veces cuando recurres al lenguaje y no encuentras una palabra, por ejemplo, la palabra job crafting, os me podéis creer que intenté, yo quería que fuese una palabra sola, la que pudiese decir qué es lo que hacemos con el trabajo. Entonces, en inglés es job crafting y en algunos países, o sea, aquí en Europa, por ejemplo, lo usaban unido, job crafting. Le di mil vueltas y no encontré una palabra. Pues al final acabé dejando porque no por más títulos que proponía la editorial no le gustaba ninguno, decían no, job crafting. Bueno, pues job crafting se queda. Espero que consigamos encontrar una palabra, es un reto que puedo dejar ahí para que alguien la proponga, ¿no? Pero es como rediseñar el puesto, ¿no? Es adaptarlo a la persona, hacer ese rediseño. Pero de la misma manera, pues hay cientos de palabras que me gustaría encontrar y no encuentro. Entonces, por ejemplo, gratitud. Una cosa es agradecer, y eso es gratitud. Y otra cosa es tener una actitud vital de búsqueda de agradecimiento, ¿no? Y eso es gratitud con fe. La actitud de agradecer es gratitud. Entonces, a mí me parece que la gratitud se puede practicar y es una propuesta de las que hago en el libro. Y como esas, pues me van surgiendo y van naciendo solas. ¿Y qué pasa? Que al principio están solas y están solas en mis talleres. Luego, esto lo llevo haciendo desde 2011, 2012, con lo cual lleva muchos años por ahí y de pronto a lo mejor me encuentro en un escrito esa palabra. También están en mi libro, pero es que curiosamente hay autores que han citado palabras mías, con lo cual ya están en más de una publicación.
pues yo mantengo la esperanza de que alguna acabará en la RAE, acabará en el diccionario, perdón, reconocida por la RAE como una palabra de uso común. Qué bueno, por favor. Mira, a mí me acaban de admitir hace un mes nada más un artículo científico precisamente sobre el bienestar, ¿sabes? Y su impacto en la productividad. Además, con datos, lo que pasa es que es productividad desde la percepción del esfuerzo que está haciendo un empleado en su puesto de trabajo, ¿no? Y sale que el bienestar laboral explica un 25% de esta productividad. Imagínate qué fuerte. Y claro, dentro del bienestar está medida a través de variables como la satisfacción organizativa, el compromiso organizativo y en este caso incluso la satisfacción personal, que era una variable que a nosotros nos generaba algo de dudas porque no sabíamos hasta qué punto meter variables personales dentro de un contexto de bienestar laboral, que yo creo que esa es el matiz, ¿no? De muchas veces puede ser que la empresa esté intentando canalizar muchas cosas de las personas. ¿Entiendes que el bienestar se está metiendo en eso? ¿Cómo lo percibes tú, tú que tienes tantas intervenciones en la empresa? Mira, me encanta esta pregunta. Esta duda que vosotros tenéis de introducir un ítem de bienestar personal en el trabajo, la ha tenido siempre, pues digamos, la psicología organizacional, ¿no? Hasta qué punto un factor de vida. Sin embargo, luego siempre están íntimamente vinculados. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a cualquiera de las personas que nos está escuchando es ¿hasta qué punto tú cuando vas al trabajo eres un Robert y cuando estás en tu casa eres otro? La persona es una persona en su conjunto. Sí, correcto. Entonces, la satisfacción está vinculada una con otra y la otra con la una. Había un estudio, hace unos años, uno de los estudios de Gallup decía que las personas que están satisfechas con el trabajo están 4 veces más satisfechas con su vida, ¿vale? Y al revés, o sea, ¿hasta qué punto no es que como están satisfechas en su vida, están satisfechas en su trabajo? O sea, realmente es que la persona no se puede separar en sus ámbitos. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, a la hora de plantearnos el job crafting, yo no puedo entender que los recursos de una persona son unos en el trabajo y son otros en su casa. No es verdad. Una persona que se organiza bien en su trabajo normalmente se organiza bien en su casa y que no quiere decir que en todos los ámbitos lo hagamos igual. Quiere decir que son capacidades que tú llevas de un sitio a otro. Y cuando, por ejemplo, y voy a decir la palabra madre, porque los padres también lo hacen, pero cuando especialmente las madres, en la época que nos ha tocado vivir en esta generación, que las madres somos más la gallina y la que se ocupa de los hijos, además de su trabajo, la madre está adquiriendo una serie de competencias por la crianza de los hijos que sería un pecado no incorporar a la crianza del trabajo, ¿no? O sea, al desarrollo del trabajo. Entonces, para mí no se puede disociar. Tenemos que tratar de medir siempre. Que es cierto que debemos separar los ítems, como hacemos en cualquier otra investigación, para poder comprobar cuál tiene relación o cuál puede tener impacto directo y cuál puede tener impacto indirecto. Es cierto que es bueno medirlos por separado, pero que es bueno medirlos, lo tengo clarísimo, ¿no? Hay muchos estudios que ya demuestran efectividad en ventas, correlación, por ejemplo, optimismo con resultados de la venta. Hay los que demuestran el número de horas de dedicación. Hay un estudio muy bonito en Oxford del iOpen Institute que relaciona absentismo, por ejemplo, y luego horas de dedicación al trabajo, pero horas de dedicación efectiva al trabajo con el bienestar, con la percepción de bienestar en conjunto, de felicidad en el trabajo. Vamos a acotarla como bienestar en el trabajo. Y cuando las personas están más felices en el trabajo, llegan a producir un 60% más. Es decir, llegan a estar en tiempo de dedicación efectivo al trabajo, un 60% más que las personas que no se sienten felices en su trabajo. O sea, es algo que no es baladí prestarle atención, porque además tiene un impacto directo en resultados sin la menor duda. Sin la menor duda. Interesante, ¿no? Porque es verdad que a veces los grandes modelos estos de Google, Amazon, etcétera, que es que, sobre todo en sus bases, en sus sedes, ¿no? En las casas matriz, donde es verdad que tienen de todo, tienen todo tipo de instalaciones. Una pregunta que siempre, que todo el mundo lo idealiza, pero una pregunta que surge siempre es ¿qué pasa con ese tipo de personas que en un momento determinado lo tienen todo en la empresa, ¿no? Claro, estamos hablando que la persona es un ser global, es único en todo y no lo podemos disgregar, no puedes decir ahora estoy. Es verdad que cuando entras a la empresa te pones una armadura más, que es el rol laboral, ¿verdad?
y trabajas con unas normas y otras cosas, pero la persona sigue estando dentro, no la dejas fuera, ¿no? Que es lo que comentabas, me parece súper cierto. Pero es verdad que hasta qué punto al revés la organización tiene que a lo mejor plancharte, tiene que dejarte canalizar tu ocio, hasta llegar a extremos de que muchos de estos directivos es verdad que no tienen casi apenas vida personal y que sus amigos, también esto es mucho de la cultura americana. Yo viví un año en Estados Unidos y cuando uno de los colegas con los que investigaba allí me dijo, vamos a hacer una cena de amigos, tal, dije, hombre, qué bien, voy a conocer otro contexto. Resulta que vi a los mismos profesores del departamento y es que sus amigos únicos eran sus amigos del departamento, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que a mí siempre me genera la duda de hasta qué punto en los programas de bienestar, de intervención, desde recursos humanos, nos estamos a lo mejor metiendo demasiado, ¿no? De cuál es tu hobby, vamos a llevárnoslo a la empresa, cuál es tu tal y vamos a llevárnoslo, ¿no? Hay un punto donde yo digo, es que la empresa tiene que aprender también a tirar a las personas de su organización, a que tengan vida, a que tengan otros roles, a que esta mente la descansen un poquito, porque necesitamos que el cerebro descanse, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Mira, te diré que una de las investigaciones que estamos teniendo muy en cuenta en el trabajo, cuando hablamos de bienestar en el trabajo en esta forma plena, es una investigación de una alemana que es Sonnentag, que habla del impacto del descanso, ¿no? A mí, Sonnentag es una de las personas que me gustaría traer a nuestro Congreso de Felicidad. El descanso es fundamental, pero cuando hablamos de descanso no hablamos solamente de descanso de tu pausa de 15 minutos o tu pausa de media hora. Ya habla de la importancia a lo largo de la jornada, varios descansos, los microdescansos, después el descanso después de trabajar, el descanso semanal y el descanso anual. Y ella dice que todo eso tiene que hacerse porque en sus mediciones, ellos llevan años trabajando este tema, la recuperación de las personas solo se produce cuando ha habido este descanso y la recuperación y el compromiso es mucho mayor cuando ha habido un descanso verdadero. Y cuando hablamos de descanso no hablamos de tirarte en una colchoneta, ni de sentarte en una sala en un espacio muy bonito de tu trabajo con una pecera. Cuando hablamos de descanso hablamos de desconexión y para desconectar hay que conectar. Y me explico. Cuando tú quieres desconectar de tu trabajo, tienes que conectar con otras cosas. Y no puedes conectar con otras cosas si tu ocio está relacionado con tu empresa. ¿Vale? Entonces, para mí es un tema que tenemos que tener muy claro. El tiempo de desconexión de las personas tiene que ser tiempo que les dé suficiente capacidad para conectar con otras cosas, conectar con su familia, conectar con su ocio, conectar con su aprendizaje, conectar con sus deseos, conectar con su hacer. Si lo que quieren es hacer nada, como diría nuestro tejón. Ellos tienen que tener la capacidad, las personas tienen que tener la capacidad de conectarse con otras cosas. No puede ser que mi ocio esté vinculado solo a mi trabajo. No puede ser, sí puede ser si es la decisión que yo tomo, pero realmente tengo que ser capaz de conectar con otras cosas. Entonces, podríamos contaminarlo un poco si estamos dirigiendo. Eso no quiere decir que favorezcamos las relaciones internas, porque si yo favorezco las relaciones, hidrato a las personas, si no, los conflictos, el día a día, el problema, la tensión de un proyecto que no sé qué, nos puede alejar. Entonces, para que no se aleje la relación, hay que acercarla. Yo también tuve un jefe americano que nos obligaba a tomar un desayuno en un espacio de 1 metro por 1 metro. Y todos los directivos que teníamos que meternos allí en 1 metro por 1 metro a desayunar todas las mañanas. Era lo primero que había que hacer, era tomarse ese café. Porque él decía, es que si os tengo por ahí dispersos, no os habláis dentro de unas semanas. Entonces nos obligaba a ese momento de relación sí o sí. Y con esa proximidad que da el espacio tan pequeño para el café, tú le das un codazo a alguien y le dices, qué mal te portaste ayer en el comité de dirección, qué mal me trataste. Porque estás pegado y se lo puedes decir así. Si lo que haces es encontrarte en su despacho, le miras así mal y le odias para siempre. Pero si te lo encuentras en un espacio tan corto y tienes que tomarte el café, la mirada cercana es otra cosa, ¿no? Y es mucho más próxima y es mucho más fácil deshacer el nudo, ¿no? Entonces, hay que hidratar relaciones, hay que permitir las relaciones, hay que favorecer espacios, pero eso no puede ser la misión de la empresa. El ocio se lo tiene que buscar cada uno para que sea de verdad un espacio de recuperación. Mira, aprovecho para saludar, que nos decía Luigi que nos estaba escuchando desde la Patagonia de Argentina. Por favor, Luigi, la Patagonia Argentina. Qué chulo. Qué maravilla.
qué sitio más bonito, impresionante, vamos, hay que pasar por ahí. Eso sí que entra dentro de los proyectos vitales de todos nosotros, pasar por lo menos una vez en la vida por esa maravillosa tierra que espero que estéis, nuestros amigos de Latinoamérica y de Iberoamérica en general, que estéis bien todos, porque en esta situación de ahora. Una cosa también, ¿cómo está afectando o cómo afecta todo esto del teletrabajo a este modelo que tú estás comentando? Porque si algo nos hemos encontrado ahora, yo mira, acabo de enviar un artículo a un periódico donde lo titulo teletrabajo, ¿telequé? Como intentando decir, porque es verdad que muchas empresas habían intentado el teletrabajo por la influencia, el tesón de nuestros queridos directores de recursos humanos, nuestros colegas, pero que en un momento determinado los directivos, fundamentalmente los supervisores, los mandos que estaban en esa supervisión, no se sentían cómodos porque obviamente no iba con su estilo de dirección. Y muchos han vuelto para atrás, han vuelto a los modelos presenciales, ¿no? Al modelo del presentismo, al modelo de quiero estar delante tuya para saber que trabajas, etcétera, ¿no? Y claro, esto nos ha obligado de repente a volver al teletrabajo, ¿no? Pero el problema lo vamos a tener igual, porque siguen estando este tipo de mandos no cualificados para una supervisión diferente, más basada en un feed forward, en trabajar de ayudar, de dar recursos, de hacer un seguimiento real, de acompañar en los procesos, ¿no? Y claro, eso mismo que ha pasado en el trabajo y en este teletrabajo, nos está pasando también en la formación, en la educación, ¿eh? Es decir, el siguiente artículo me imagino que será teleformación o teleeducación telequé, ¿no? Como intentando decir, porque al final es verdad que muchos educadores han dicho, bueno, pues yo vuelvo al modelo tradicional, ¿no? Al modelo de la clase, solo que si no tengo clase lo que hago es que suelto un mamotreto de unas transparencias y que se apañe el alumno. Y digo, ostras, es que aquí estamos hablando de mentalidades también, ¿no? Y ese es el trasfondo de todo lo que está pasando. Se pone en duda el modelo y las mentalidades actuales, ¿no? Bajo este planteamiento, en realidad, hay un ajuste real, ¿no? Entre competencias y puesto, pero la cultura organizativa también es muy importante y las mentalidades de las personas que toman decisiones, ¿verdad? ¿Cómo trabajas con eso? Porque al final me da la impresión de que si no trabajamos con eso no podemos aplicar en ningún momento el modelo, ¿no? Bueno, esto abre muchos frentes, ¿no? Yo creo que como organizaciones que no están preparadas, que no estaban preparadas para asumir el teletrabajo, pero como no están preparadas para dirigir sacando talento de las personas. Todavía tenemos mandos que tienen miedo de que alguien sepa más que ellos, ¿no? Yo siempre recuerdo con mucho cariño a un hombre en una fábrica de conservas, a un jefe de producción que teníamos, que no había manera de que les dijese a los operarios, que me contestase a una sugerencia de los operarios de cocer de una manera, ¿no? Es decir, habían propuesto una manera de cocer el atún que podía mejorar el proceso de cocción. Y no había manera. Yo decía, pues es que hay que contestar a esto, que no yo contesto, que no se falle. Eso lo decía así muy en gallego, ¿no? Y entonces un día le digo, pero vamos a ver, pero dime, por lo menos, si le digo que no, dime el por qué. Y me dice, se lles digo como teño que coser o peixe, xa saben tanto como a min. O sea, si les digo lo que tienen que hacer con el pescado, ya saben tanto como yo. Y entonces, claro. Fíjate, esto que es muy iluminador. Luego lo curioso es que cuando se fueron de vacaciones en agosto y vinieron a darme las gracias, me dijeron, ay, doña Belén, muchas gracias que se implantó esto. Y yo dije, lo mato. O sea, me enteré porque vinieron a darme las gracias ellos, pero él no me dijo ni lo implantó, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál era su miedo? Todos nos manejábamos con un ordenador, todos nos manejábamos tal, y él tenía miedo de perder ese poder si los demás sabían tanto como él. Decir, pero si mi poder está precisamente en que tú llegabas a una reunión de dirección de producción y decías, oye, mira que nada, que haya llegado, pues no sé, un encargo de las Fuerzas Armadas italianas para no sé cuántas toneladas de atún que tenemos que dar en latas de RO90. Entonces él decía, Manoliño, cómprame aí 26 toneladas de 25 toneladas de atún rojo, 25 toneladas de atún no sé qué. O sea, él de cabeza tenía una computadora. Entonces, de pronto que los demás supiesen como él, le generaba mucho rechazo porque pasaba a perder ese... Él pensaba que perdía ese valor, para nada. O sea, la gente le respetaba, le adoraba y iba a tener igual de valor. Entonces, todavía tenemos mandos
que se manejan en ese creer que ellos tienen que tener las soluciones. Hace poco con unos talleres, una empresa preciosa que estamos trabajando, cuando tocaron los mandos me decían que entre las cosas que tenían que mantener era darle a la gente soluciones. Y yo le dije, ay, no. No, tenemos que pedirle a la gente soluciones. Y me decía, entonces nosotros ¿para qué estamos? Yo, para ayudarles a encontrarlas, para que todas esas soluciones se pongan en valor. Pero claro, esto es muy difícil de romper. Estamos hablando de que esto que te estoy contando es de hace 15 años o 20 justo 21 años hace de esta anécdota. Y estamos hablando de personas que tienen ahora 20 o 30, prácticamente que no, bueno, 30 o 30 y algo, y que no habían nacido cuando este señor estaba dirigiendo la empresa. ¿Por qué mantenemos eso? Bueno, pues porque hemos heredado un poco ese estilo, esa forma de dirigir, que parece que los que estamos dirigiendo un equipo tenemos que saber más, ¿no? Al revés, nos enriquecemos cuando los demás saben más que nosotros, o que tenemos que saber coordinar, sacar ese talento. Y eso, efectivamente, hay sitios donde está inmaduro, hay sitios donde está maduro. Pero sí es cierto, a veces las transformaciones las hacemos por la fuerza. Creo que esto, que para mí no es una oportunidad, y siempre insisto, ayer me preguntaba por esto Yolanda, yo creo que tener un virus que está matando a cientos de miles de personas no es una oportunidad, es una faena, por no decir una palabra más gorda, no vaya a ser que me escuchen menores, ¿no? Es una faena muy gorda, es muy doloroso, es muy triste y no es una oportunidad. Ahora bien, es una circunstancia que nos obliga a sacar nuevos recursos. Y esa circunstancia, esta crisis, nos va a obligar a sacar este recurso. ¿Qué nos estamos encontrando? Con personas que no son capaces de hacerlo, pero se tienen que adaptar. Personas que se han adaptado en el minuto 1. Para mí ha sido ejemplar nuestra escuela ERLAC, ¿no? Cuando hemos empezado a dar la clase, la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña, cuando hemos empezado a dar clase, empezó el confinamiento, pues el viernes ya teníamos nuestro primer seminario, herramienta probándose. El lunes a las 9 de la mañana seguíamos el curso normal, pero en virtual. En nuestro equipo hay gente mayor, gente próxima a la jubilación, pero a las 9 de la mañana estábamos todos dando clase, bueno, todos no, los que tenían clase a las 9, a mí tocó el martes, dando nuestras clases en virtual. Y eso, pues, ¿qué demuestra? Que podemos, nada más. De esa misma manera ha habido sitios y ha habido espacios donde las personas han tardado, y te pongo el ejemplo de profesores de algunos colegios, han tardado 1 mes y medio en dar la primera clase virtual, más jóvenes, porque por miedo a que me vean los alumnos y si me graban y si no sé qué, y yo ahora cómo doy la clase y si me están viendo los padres, tengo que dar, los padres no queden en evidencia. Entonces, todos esos miedos se convierten en un elemento más para tu crisis, ¿no? Pero también es cierto que en el momento en que das la primera clase y funciona, dices, bueno, pues no ha ido tan mal, oye, no me estaban grabando, no me está viendo nadie extraño, ha sucedido todo tal. Algunos, como a mí me ha pasado la primera clase, yo me sentía en un monólogo, dije, esto no funciona así, tengo que cambiar, y entonces te ves obligado a usar herramientas y que la gente participe de otra manera. Y de la misma manera, pues en las reuniones virtuales nos estamos dando cuenta de que unas funcionan, otras no. Y no es una oportunidad, pero es una circunstancia para crecer. Sí, sí. Bueno, tenemos el reskilling, el upskilling, ¿no? El de alguna manera buscar qué aprender dentro de tu puesto, o incluso el por qué no aprender nuevas competencias para poder adquirirlas, porque el ser humano es un proceso en continuo aprendizaje. Belén, se nos va el tiempo, ya hemos acabado, es increíble. Totalmente. Bueno, quiero antes decirle a José Juan Agudo, lo tenemos por ahí, gracias José por estar tomándote el cafecito y escuchándonos, ¿verdad que se está bien así? Es que es una verdadera maravilla. Bueno, Belén, ha sido una verdadera maravilla, se nos ha pasado la hora volada completamente. La verdad es que es una verdadera gozada, y decirte que es verdad que aunque tú te veas ahora con todos los letreritos, no te preocupes, porque yo lo estoy grabando en el ordenador, y en el ordenador los letreritos se quedan a un lado, y la copia, digamos, que voy a subir tanto en YouTube como en el Instagram, que ya se puede subir a través de la televisión de Instagram, va a salir limpia y se te va a ver la cara y vamos a poder, va a poder repetir. Por lo tanto, no se ve, decirle a la gente, va a pasar nada, Claro, no digas eso. Pero decirle a la gente que lo puede tener las 24 horas en la historia, pero que no se preocupe, que lo vamos a colgar también tanto en Instagram como en YouTube para poder verlo. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Belén. Muchísimas gracias. Un besazo enorme desde Valencia, y espero que sigas con esa actitud, con ese positivismo, con esa alegría y esa ilusión. Las personas que están escuchando también, muchas gracias. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias. Y vosotros no os vayáis, que vamos a continuar. Porque sí que quiero comentaros lo que nos viene por delante, y en el poquito tiempo que nos queda,
sí que comentaros que el próximo viernes tenemos a José Juan Agudo, así que ya lo sabéis, no lo podéis perder el próximo viernes. Y además comentaros también que fundamentalmente los lunes, ya sabéis, tenemos conferencias, los miércoles tenemos Instagram directo, los viernes Instagram directo también, por lo tanto son 3 medios, todo eso lo subimos a mi canal de YouTube y por lo tanto queda constancia. Así que gracias por haber estado ahí una vez más.